Normalmente las batallas no cambian la historia, pero hay veces que sí. Y este es el caso de la batalla de Alcazarquivir o la batalla de los Tres Reyes ocurrida en 1578. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a poner un poquito de contexto de esta batalla tan importante en la historia de Portugal, en la historia de España y en la historia del norte de África. Pues bueno, nos encontramos en el siglo XVI, en la época del Imperio Portugués y la expansión portuguesa. Y bueno, Portugal tenía una serie de colonias en el norte de África, en el actual Marruecos. Ahora os pongo el mapa y veréis que bueno, era una expansión superficial, simplemente ocupando asentamientos de la costa para controlar la piratería y utilizarlos como bases de partida para su ruta de las especias hacia Asia, ¿no? Se había limitado a ocupar el territorio superficialmente. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, cuando llegó la influencia otomana al norte de África, pues al igual que en España, en Portugal vieron esa influencia con preocupación, porque bueno, podía ser un peligro para sus dominios y podía significar un aumento de la piratería. Entonces ellos estaban esperando la oportunidad, en Portugal esperaban la oportunidad para poder extender su influencia sobre el interior del territorio marroquí. Esa oportunidad llegaría durante el reinado del rey Sebastián de Portugal, porque bueno, en Marruecos el sultán Muhammad al-Mutawakkil fue destronado por su rival al-Malik y se refugió en Portugal y pidió ayuda a los portugueses. Entonces Sebastián de Portugal vio en esa guerra civil marroquí la excusa perfecta, la media excusa perfecta que estaba esperando para intervenir en Marruecos y extender su influencia en el interior de ese país. Sebastián de Portugal, pues bueno, no era el rey más prudente que digamos, porque no tenía hijos, no tenía asegurada su descendencia. Esto fue crucial, no tenía asegurada su descendencia, pero tenía en su cabeza muchas lecciones de las cruzadas, sí, de la Edad Media, la Reconquista, y bueno, tenía esos pensamientos, ¿no? Que soñaba con poder extender el cristianismo y la influencia portuguesa en el interior del norte de África y se embarcó en esa aventura poniendo toda la carne en el asador. Convocó a todas sus huestes, a todo el ejército de Portugal, a toda la nobleza, e invirtió grandes sumas de dinero en aumentar el reclutamiento de tropas con voluntarios procedentes de toda Europa. Se apuntaron algunos españoles, italianos, alemanes, voluntarios de toda Europa. Felipe II de España le proporcionó fondos también, le proporcionó algo de dinero para ayudarle en ese reclutamiento y reunió un ejército de 20.000 hombres. De 20.000 hombres, en su mayoría portugueses, pero también voluntarios de otros sitios de Europa, a los que se sumó un contingente de 6.000 moros aliados que servían al pretendiente, ¿no? Al Mutawakkil, que les acompañaba. En total tenían un ejército de 26.000 hombres. Entonces, bueno, con ese ejército de 26.000 hombres desembarcaron en el norte de África con la intención de dirigirse hacia Fez para destronar al sultán de Marruecos y poner en su lugar al pretendiente. Pero el sultán de Marruecos no perdía el tiempo y reunió un enorme ejército para interceptarles en la llanura de Alcazarquivir de camino a Fez. Y bueno, sobre el tamaño de este ejército, en la historiografía tradicional, pues lo ponen como un ejército enorme, entre los 70.000 o incluso algunas fuentes lo elevan a los 100.000 hombres, cosa que a mí me parece exagerado, la verdad. Pero bueno, aunque estas cifras sean exageradas, que seguramente lo sean, lo que parece claro es que el ejército del sultán superaba ampliamente superaba ampliamente a los portugueses en número. Entonces los portugueses se fueron acercando en orden cerrado, con la infantería en el centro, muy cerrada en el centro, y la caballería en los flancos y la artillería por delante. Los, los marroquíes les esperaban con un orden inverso, con un orden muy abierto, en formación de media luna, para aprovechar su superioridad numérica y su superioridad en la movilidad para envolverlos, ¿vale? Entonces, bueno, en el primer choque por el centro, las tropas portuguesas fueron haciendo retroceder a los moros en la vanguardia, fueron haciéndoles retroceder por el centro y fueron dejándose llevar por el impulso de esta ventaja inicial. La infantería portuguesa de la vanguardia fue separándose del resto del ejército con su ventaja inicial y llegó casi al campamento marroquí. Aquí el sultán de Marruecos encabezó una carga para restablecer el orden de sus tropas,
pero murió a manos de los portugueses. Lo que pasa es que los marroquíes hábilmente ocultaron su muerte y no cundió el pánico. Entonces ya tenemos un primer rey caído de los 3 que había en la batalla. Pero ¿qué pasó? Que en los flancos sucedió a la inversa. En los flancos la caballería marroquí superó en número y en movilidad a la portuguesa, la envolvió y empezó el ejército marroquí, esa media luna, a cerrarse sobre el ejército portugués. Entonces los consejeros del rey le aconsejaron que se retirara, que podían perder la batalla, pero el bueno de Sebastián se negó. Se negó y quiso permanecer allí. Entonces los portugueses empezaron a ser cada vez más rodeados y la cosa empezó a ponerse muy fea. Entonces el pretendiente, que acompañaba a los portugueses, Al-Mutawakkil, y sus hombres desertaron y huyeron de allí, dando por hecho que la batalla estaba perdida, complicando aún más la situación de los portugueses. Lo irónico fue que este pretendiente, Al-Mutawakkil, al atravesar el río, se ahogó. Al atravesar un río huyendo, se ahogó, con lo cual ya tenemos al segundo rey caído. Luego, en esta batalla desesperada, que los portugueses ya empezaron a ser totalmente rodeados por todos lados, murió de repente de un lanzazo, murió Sebastián de Portugal, con lo cual ya tenemos al tercer rey caído en esta batalla. Todos los reyes presentes estaban muertos. Los portugueses, bueno, ya rodeados por todos lados, resistieron un poco más, resistieron lo que pudieron, pero al final acabaron todos muertos o prisioneros. Tendrían como unos 9.000 muertos y otros 16.000 así en total de europeos y moros aliados acabaron prisioneros. Los marroquíes, los moros del sultán, tendrían unas 1.500 bajas, bastantes menos, pero bueno, destacaría la del propio sultán, que como ya he dicho murió en los primeros compases de la batalla. A nivel de consecuencias, bueno, esta batalla fue, pues eso, una de estas batallas que cambian la historia. La comunidad judía de África, por ejemplo, celebró mucho esta derrota de Portugal, porque Portugal, al igual que España, había expulsado a los judíos de su territorio y tenían miedo de verse otra vez bajo el yugo de Portugal, de que les obligara a convertirse al cristianismo por la fuerza, y la comunidad judía celebró esta debacle portuguesa como una especie de milagro de Dios, ¿no? Y Portugal quedó sin rey, quedó con toda la nobleza muerta prácticamente, con las arcas del Estado vacías, prácticamente sin ejército y sin rey, sin sucesor. ¿Y quién era el sucesor? Pues bueno, se acabaría produciendo esta guerra en la que Felipe II, que era el segundo en la línea de sucesión, terminaría imponiéndose al prior de Crato, que era el tercero o el cuarto, ahora no me acuerdo bien, terminaría imponiéndose al prior de Crato y Portugal quedaría incorporada al Imperio Español en la llamada Unión Ibérica. Este fue el final del Imperio Portugués, que quedaría incorporado durante un tiempo al Imperio Español, hasta más adelante, hasta el siglo XVII, la Guerra de la Restauración Portuguesa, en la que se independizaría. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy sobre esta batalla tan importante. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.